Sean bienvenidos a un nuevo programa de la Hora del Aula de la Experiencia. Esta semana vamos a contar con el titular del Departamento de Geografía e Historia, Manuel José de Lara Ródenas. Con él hablaremos sobre el periodo de la Ilustración en nuestra provincia. Comienza así una nueva semana, la Hora del Aula de la Experiencia. Hola, quiero ante todo agradecer al Aula de la Experiencia de la Universidad de Huelva esta oportunidad que nos brinda de ponernos otra vez en contacto con nuestro alumnado y en este caso también con los televidentes de Huelva Televisión para reeditar de alguna forma las clases que teníamos en el Aula de la Experiencia y que tan gratificantes eran tanto para profesores como para alumnos. Alguna vez volveremos a las aulas, pero de momento quería aprovechar esta ocasión para hablarles de un tema que yo creo que es un tema relevante en la historia de nuestra ciudad y de nuestra provincia, que es el tema de la Ilustración, a través de algunos de los escritores e intelectuales más relevantes que hemos tenido en nuestro pasado. Es un tema que, como verán ustedes, se llama La Ilustración en Huelva y tiene un subtítulo que es un panorama en 4 perfiles. A través de ellos quería reivindicar una época que sin duda no solo es relevante por las cabezas tan lúcidas que desde el punto de vista intelectual hemos tenido en la provincia de Huelva, sino también porque a través de ellos tenemos hoy muchas de nuestras claves y señas de identidad. No en vano, la Ilustración es un movimiento intelectual que no solo fue el imperio de la razón, de la crítica o esa toma de conciencia sobre la necesidad de una reforma social y de sus instituciones lo que predominó, sino también un cálido amor a la patria, como ellos decían, que era la patria chica, y un fomento por la felicidad pública. De hecho, Manuel Kant, el filósofo alemán, en una breve obra que denominó así, ¿qué es la Ilustración?, pues decía que la Ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. Sapere aude, ten el valor de servirte de tu propia razón. He aquí el lema de la Ilustración. Sapere aude, lo conocerán sin duda ustedes, atrévete a saber, es decir, no basta con el conocimiento, hay que ser audaz con él. Y es sapere aude, como verán ustedes aquí, el lema que tuvo la Universidad de Huelva y que incorporó a su escudo donde todavía permanece. La Ilustración es para Huelva un momento fundacional. Hay mucha diferencia entre la vitalidad cultural e intelectual de la provincia de Huelva antes y después de una época que podríamos situar en torno a los mediados del siglo XVIII. Antes, la historia o las referencias a las localidades que hoy conforman nuestra provincia venían pues, de forma aislada en obras mucho más generales, mucho más globales, del tipo de ilustraciones de la Casa de Niebla de Pedro Barrantes Maldonado, o las antigüedades de la ciudad de Sevilla y coreografía de su convento jurídico de Rodrigo Caro, donde aparecen algunas veces testimonios históricos y arqueológicos acerca del pasado de nuestra provincia. Pero a partir de mediados del siglo XVIII hay una floración muy importante de escritores que sorprende esa floración por su densidad y a veces por la procedencia en localidades a veces esquinadas o aislados de toda circulación bibliográfica.
A partir de mediados del siglo XVIII, como digo, hay una serie de escritores muy numerosos que de una forma no exhaustiva he querido recoger en estas páginas para que ustedes los contemplen. Nombres que a veces no les dirán nada, otras veces sí, pero que demuestran que a partir de esa época hubo una verdadera floración o florecimiento del amor a la patria, de las investigaciones, de ese deseo de fomentar el conocimiento sobre lo que nosotros mismos fuimos, sobre todo en épocas pasadas. Aquí hay más de 30 escritores naturales de la provincia de Huelva, con una obra a veces más efímera, a veces más perdurable, pero que demuestran, como digo, esa relevancia intelectual de una época de la que todavía somos, en cierta parte, herederos. De todas maneras, de esta treintena larga de escritores que yo me he ido tropezando a través de mis investigaciones en los archivos y en las bibliotecas, quería resaltar 4 de ellos que, en mi opinión, son los 4 pilares básicos de la Ilustración en Huelva, que pertenecen a 2 generaciones distintas y cuya obra extensa en la mayor parte de las ocasiones no siempre han merecido la publicación, a veces están olvidados, hay que sumarlos, como digo, de biblioteca y de archivos, pero componen quizás las 4 patas fundamentales de lo que fue la Ilustración en Huelva. Quizás los conozcan ustedes porque todos ellos tienen su nombre incorporado al callejero de la ciudad y de algunas otras poblaciones. Antonio Jacobo del Barco y Gasca, natural de Huelva; Juan Agustín de Mora Negro y Garrocho, también natural de Huelva; Miguel Ignacio Pérez Quintero, natural de Trigueros; y José Isidoro Morales Rodríguez, también natural de Huelva. Ellos 4 van a componer la clase de hoy. Vamos a dedicarnos a examinar algunos perfiles biográficos y bibliográficos de ellos y que componen, como digo, 2 generaciones. La primera generación, la primera de la Ilustración en Huelva, simbolizada por Antonio Jacobo del Barco y Juan Agustín de Mora, una generación serena, una generación con un interés universal por el conocimiento, y que tuvo como marco geográfico fundamentalmente la propia Huelva y Sevilla, y una segunda generación simbolizada por Pérez Quintero y por José Isidoro Morales, con una ambición intelectual y social más acusada, a veces más conflictiva, y que entroncó con las inquietudes ya del liberalismo y del romanticismo que estaba próximo a aparecer. A ellos 4 vamos a dedicar, como digo, la clase de hoy, y son además autores que afortunadamente tienen su nombre incorporado al Campus del Carmen a través de 4 edificios que ustedes contemplarán cuando van o paseando o van a su docencia en el Campus del Carmen, y que, como ven ustedes, pues esos 4 nombres son una especie de reivindicación y de homenaje permanente a algunos de los padres constructores de nuestra intelectualidad. A ellos le debemos mucho, sobre todo los historiadores, también los geógrafos, a veces los economistas. Le debemos mucho a estos 4 personajes, a estos 4 nombres que de alguna manera han fundado la Huelva contemporánea y nos han dado, como decía antes, muchas de nuestras claves de identidad. Comenzaremos por Antonio Jacobo del Barco, que probablemente es el más conocido, al menos es el que desde hace ya bastantes décadas ha simbolizado en cierta forma la Ilustración en Huelva. Si a mí me hubieran preguntado hace algunos años quién es el pilar fundamental de la Ilustración en nuestra tierra, hubiera dicho Antonio Jacobo del Barco. Hoy quizás no lo diría con tanta rotundidad, porque en las últimas investigaciones pues me han hecho considerar que probablemente ese honor se debe más por la amplitud de su investigación y por su trascendencia a José Isidoro Morales, el último que vamos a tocar hoy. Pero Antonio Jacobo del Barco simboliza también un conocimiento tranquilo, pausado, pero enormemente extenso en las disciplinas que tocó.
además de ser un predicador, porque era un eclesiástico que desde muy joven, desde los 35 años, tuvo a su cargo la vicaría de Huelva, pues fue geógrafo, fue historiador, fue economista, fundamentalmente dedicado al terreno agrario, y estuvo interesado, como decía antes, en todas las ramas del saber. Fue catedrático de filosofía o de artes, como entonces se decía, en las cátedras de Diego de Guzmán y Quesada. Estas cátedras que funcionaron por fundación del Arzobispado de Sevilla a través del testamento de Diego de Guzmán y Quesada, que también conocerán ustedes porque ha dado nombre a un instituto de Huelva. Fue miembro de la Real Sociedad Patriótica de Sevilla, que es como se llamaba entonces también a la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Realmente en Huelva no existió una Sociedad Económica de Amigos del País hasta el siglo XIX, de tal manera que los ilustrados de Huelva normalmente se incorporaban a la Sociedad Económica o Patriótica de Sevilla, y de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, que también fue un foco de ilustración de primer orden a nivel andaluz. Antonio Jacobo del Barco tiene una obra extensa que aquí podemos contemplar, tanto las que lograron acceder a la publicación como las que permanecieron inéditas, que son muchas y son de envergadura. Una disertación sobre reducir la antigua ONUBA a la villa de Huelva, que es quizás la obra más conocida, después hablaremos un poco de ella. Algunos sermones, porque como decía es un predicador de fuste y bastante fama en el arzobispado. Un sermón moral, por ejemplo, en la reapertura de la parroquia de San Pedro, después del terremoto de noviembre de 1755. No en vano, él como vicario tuvo que administrar la restauración de las parroquias de Huelva después del terremoto. Al terremoto también le dedicó una carta publicada en 1756 en lo que fue la primera gran revista científica española, Los Discursos Mercuriales, publicados por Enrique de Graeff, revista en la que también ese mismo año publicó una carta refutando un discurso de Jean-Jacques Rousseau sobre las ciencias y las artes. Rousseau decía que el progreso científico no iba de la mano del progreso moral de las sociedades, y él tuvo una controversia, al menos con este artículo, refutando a Rousseau. Un retrato natural y político de la Bética antigua, que es algo más ambicioso que aquella disertación sobre Ónuba, puesto que recoge la antigüedad romana de muchas de las localidades que hoy componen Andalucía. Algunas oraciones fúnebres, por ejemplo, la abadesa Sor Teresa de Jesús María del convento agustino de Santa María de Gracia, o de la propia duquesa de Medina Sidonia, y una obrita sobre agricultura, memoria sobre varios ramos de agricultura, que apareció en las memorias de la Sociedad Patriótica de Sevilla. Con ser muchos y variados estos libritos o estas obras que aparecieron impresas en vida de Antonio Jacobo del Barco, cierto es que dejó inéditas, y aún lo están, algunas de sus obras que yo creo que tienen más envergadura y que tendríamos que hacer un esfuerzo para recogerlas, publicarlas y difundirlas, porque probablemente está ahí lo mejor de Antonio Jacobo del Barco. Unas disertaciones geográficas sobre algunos puntos tocantes a la Bética antigua, su obra más voluminosa desde el punto de vista geográfico e histórico, en 2 tomos. Unas cartas varias, familiares, varias y curiosas, que componen lo más significativo de ese interés que tenía Antonio Jacobo del Barco por la ciencia de su momento, porque ahí hay muchas disertaciones en forma epistolar, en forma de cartas
que tocan materias muy diversas, tanto desde el punto de vista de las ciencias humanas como de las ciencias experimentales incluso. Hay cartas sobre electricidad, sobre biología, sobre zoología, sobre geología. Es decir, una serie de cartas muy variadas desde el punto de vista de las disciplinas que aborda. Una obra en latín, la única que conocemos que escribió, una teología moral. Y, como decía antes, sermones varios que están sin publicar y que de alguna manera también demuestran uno de los perfiles más destacados como eclesiástico que tuvo Antonio Jacobo del Barco. Como digo, un hombre universal, un hombre sereno, un hombre que apenas salió de Huelva. Él mismo decía en algunas cartas que algunos problemas de salud le impedían viajar ni siquiera a Sevilla, o sea que dedicó su mayor parte de la vida y de la obra a Huelva y a su entorno más inmediato, aunque de todas las obras que imprimió y que dejó inéditas, quizás la más relevante, la que adquiere hoy mayor significación, sea con la que comenzó su obra intelectual, esta disertación histórico-geográfica sobre reducir la antigua Onuba a la villa de Huelva, en la que demostró de una manera prácticamente definitiva que la Onuba estuaria romana debía ser localizada en el solar de la villa de Huelva y no en Gibraleón, como la mayor parte de los eruditos, siguiendo a Rodrigo Caro, habían establecido en el siglo anterior. De hecho, tuvo éxito. La obra se difundió mucho, él se encargó de difundirla. Enrique Flores, uno de los grandes historiadores de la época, autor de la España Sagrada, que en principio había dicho que Onuba era Gibraleón, se retractó y corrigió esta identificación en su obra posterior, y Martín Sarmiento, uno también de los autores más significados de la Ilustración española, defendió a Barco en esta identificación, sobre todo a través de los estudios lingüísticos. Es una obra, como digo, breve, ha sido reeditada varias veces, especialmente por la Diputación Provincial, y que incorpora como curiosidad este mapa topográfico de la desembocadura de los ríos Tinto y Odiel, en la que sitúa las poblaciones del entorno, sus cultivos, algunas características geográficas, como digo, de esta zona, y que no se debió a Antonio Jacobo del Barco, no fue la mano de Barco la que dibujó este plano, sino José Antonio de Armona y Murga, un compañero de ilustración de Antonio Jacobo del Barco. Él era alavés, estaba en Huelva circunstancialmente porque era administrador de la aduana de Huelva, y es el único del que disponemos del rostro. Es decir, de la mayor parte de los ilustrados de Huelva, en especial de estos cuatro, no tenemos ni idea de su fisonomía, pero sí de José Antonio de Armona, que tenemos un retrato. Él tuvo una larga trayectoria administrativa al servicio de la corona española, fue corregidor de Madrid, intendente de Cuba, entre otras cosas. Y en la Biblioteca José Martí de La Habana hay una copia de un libro, unas noticias privadas de casa útiles para mis hijos, como él las denominó, y donde curiosamente hay una narración en torno al terremoto del 1 de noviembre de 1755 en Huelva, que él vivió personalmente, y allí describe cómo empezaron los edificios de Huelva a derrumbarse con motivo del seísmo. Como digo, es un librito bastante curioso, que define de alguna manera pues ese gentilicio que hoy tenemos los naturales de Huelva de llamarnos onubenses. Hasta entonces los onubenses eran los naturales de Gibraleón, y a partir de Antonio Jacobo del Barco, pues los onubenses son los naturales de Huelva. Estas son algunas de las portadas de sus libros impresos: el sermón en la reedificación de San Pedro, el retrato natural y político de la Bética antigua, que es un resumen de una obra manuscrita más amplia que permanece inédita, pero al menos pues dio a la imprenta este resumen,
y los 2 discursos mercuriales, los 2 artículos publicados en la revista de Enrique de Graeff, como digo, que estaban destinadas a hablar del terremoto y a refutar a Rousseau. El otro personaje que me gustaría destacar de la primera generación de ilustrados onubenses es Juan Agustín de Mora Negro y Garrocho, también natural de Huelva, y que, como ustedes fácilmente comprenderán, pues perteneció a la familia o de la saga de los Garrocho onubenses, que dio un almirante a la corona, Andrés de Vega y Garrocho, y cuyos descendientes mantuvieron esa famosa galeota de Huelva con la que combatieron a los piratas berberiscos en todo el litoral onubense. Fue canónigo en la Iglesia Colegial del Salvador de Sevilla y también abogado. Él firma siempre como abogado de los Reales Consejos y llevó los intereses del Ducado de Medina Sidonia, con familia con la que le unió, como digo, una relación clientelar, y no en vano su obra principal, como veremos ahora, Huelva Ilustrada, está dedicada al propio duque, Pedro de Alcántara Pérez de Guzmán. Pero Juan Agustín de Mora Negro, con ser un personaje importante dentro de la ilustración onubense, aunque de obra mucho más escasa, el principal rasgo de su personalidad y lo que ahora nos interesa más resaltar es que puede considerarse el primer historiador de Huelva. Es el que escribió la primera historia de Huelva, de la villa de Huelva, de lo que hoy es la ciudad de Huelva. Y además fue el primero que se introdujo directamente en los archivos, que estudió la documentación original y que escribió una obra y publicó en 1762 una obra que llamó Huelva Ilustrada, clave en el oficio de historiador aquí en Huelva, puesto que no en vano nos ha dado mucho testimonio sobre no solo la historia de Huelva, sino sobre la fisonomía de la villa en el siglo XVIII. Escribió también en ese mismo año un apéndice, unas noticias adquiridas después de impresa la obra de la Ilustración de Huelva, donde recoge biografías de personajes ilustres de la villa de Huelva, tanto en la línea secular como en la línea eclesiástica. Pero sin duda es el libro de Huelva Ilustrada el libro cumbre de Juan Agustín de Mora y uno de las enseñas fundamentales de la ilustración en territorio onubense. El propio nombre Huelva Ilustrada ya es sintomático de que se trata de una obra que viene a reivindicar los conocimientos acerca de la historia y del presente entonces de la villa de Huelva, y es una obra que yo recomiendo vivamente a todos los que quieran un acercamiento sencillo, pero no por ello menos interesante en torno a lo que fue Huelva en el pasado y especialmente en el siglo XVIII. Es una obra que se ha copiado mucho y se ha plagiado mucho a lo largo de los siglos XIX y XX, y como digo, al que debemos no solo un recorrido por los monumentos de Huelva, por los personajes, por muchos testimonios históricos sobre las distintas fases cronológicas por las que ha pasado lo que hoy es nuestra ciudad, sino ese paseo impagable por la villa de Huelva en el siglo XVIII, recorriendo las calles y los sitios geográficos, topográficos, monumentales, muchos de ellos, la mayor parte de ellos perdidos, pero que a través de esta obra podemos recuperar, al menos como testimonio histórico. Este es el grabado de Diego de San Román y Codina, que encabeza la obra, y donde ustedes pueden observar en la parte superior el escudo de la Casa de Guzmán. Como digo, Juan Agustín de Mora es miembro de la clientela como abogado de la Casa de Medina Sidonia, ahí reproduce su escudo de armas, y en la parte inferior un conjunto heráldico curioso, que es el antecedente más claro del escudo de Huelva. El escudo de Huelva tradicional era un árbol, así aparece en el archivo municipal, en algunos sellos que tienen la documentación. Un árbol que no se sabe bien qué tipo de árbol era. Algunos piensan que es un olivo por una idea
bueno, un poco sui generis, que decía que la palabra Huelva venía de oliva, cosa que no tiene ningún sentido, pero que el árbol simboliza el concejo y la población de Huelva, es decir, muchas ramas, muchas hojas sujetas a un mismo tronco. Es un símbolo de la comunidad. Este era el antiguo escudo de Huelva. Pero Juan Agustín de Mora le añadió ese segundo óvalo, que aquí aparece a la izquierda, donde está el castillo como símbolo del poder señorial, el castillo que hubo hasta fines del siglo XVIII en la cima del Cabezo de San Pedro, que desde luego en la época de Juan Agustín de Mora ya no estaba como aparece en ese dibujo, estaba mucho más arruinado, y bajo ese castillo hay una puerta que algunas veces pues, se haya querido identificar con una puerta de entrada a las murallas de Huelva, que algunos reivindican como de origen romano, no tenemos seguridad de eso, y que yo creo que también podría identificarse con el Arco de la Estrella, una especie de puerta del mar que también hubo en Huelva desde fines del siglo XVI hasta su derribo ya en el siglo XIX. Y me parece que puede ser la Puerta de la Estrella o el Arco de la Estrella porque de alguna manera está en conexión con ese lema que tiene ese óvalo, que es un lema que yo creo que es idea del propio Juan Agustín de Mora y que después se incorporó al escudo oficial de la ciudad, el Portus Maris et Terrae Custodia, puerto de mar y tierra y guarda de la tierra. Y ese dibujo pues tiene el castillo como custodia terrae, como guarda de la tierra, y quizás ese arco de la estrella como puerto del mar, o puerta por la que se accedía a la villa desde el agua. Ese doble óvalo, que también reproduce después la Diputación, en cierta forma, en su escudo, es lo que después va a cuajar como escudo de la ciudad de Huelva. Falta el ancla, ¿no? Falta el ancla, que la primera vez que aparece, o al menos la primera vez que yo lo he visto, es en la obra Atlante Español de Bernardo Espinal y García, que aparece en 1795. Es, como digo, un grabado muy interesante, sobre todo por este sentido heráldico que presenta. Miguel Ignacio Pérez Quintero es ya de una generación posterior, natural de Trigueros, aunque la época de formación suya de juventud la pasó en Huelva como catedrático de gramática en las cátedras también de Diego de Guzmán y Quesada. Él, de una familia triguereña muy arraigada en la tierra, después en su obra se percibe, porque es una obra muy agrarista. En 1780, por oposición, accedió a la cátedra de gramática de Diego de Guzmán y Quesada y coincidió en esa época con Antonio Jacobo del Barco, en lo que probablemente fue en el ámbito de la docencia, en el ámbito de la investigación, la época más feliz o más relevante desde el punto de vista intelectual en nuestro pasado, puesto que coincidieron en Huelva en las cátedras Antonio Jacobo del Barco como catedrático de filosofía y Miguel Ignacio Pérez Quintero como catedrático de gramática. Fue por poco tiempo, fue por 3 años, porque Antonio Jacobo del Barco murió pronto, pero en esos 3 años a Miguel Ignacio Pérez Quintero le dio tiempo probablemente de aprender mucho, de influirse del magisterio de Antonio Jacobo del Barco, aunque no parece que tuvieran unas relaciones personales especialmente estrechas, al menos por la manera tan violenta verbalmente con la que Miguel Ignacio Pérez Quintero, andando el tiempo, rebatió algunas de las afirmaciones que había hecho Antonio Jacobo del Barco en sus libros. Miguel Ignacio Pérez Quintero fue un personaje conflictivo, con un carácter difícil, que a lo largo de los años se caracterizó por publicar y por conversar acerca de temas
perseguidos por la Inquisición. Él estaba obsesionado por el natalismo, por el fomento de la natalidad, como muchos de sus compañeros de Ilustración, pero él lo hacía de una manera bastante provocadora, y algunas andanzas personales suyas, él tenía fama de libertino, y algunas ideas religiosas no muy ortodoxas, pues hicieron que la Inquisición lo prendiera en 1795, lo encarcelara durante un tiempo y finalmente incautara sus bienes y lo desterrara de Huelva y de Trigueros. Al final cambió su cátedra en Huelva por una cátedra en el Colegio de San Miguel de Sevilla, se estableció en Sevilla eventualmente y finalmente intentó la aventura de la corte. Él era miembro de la Real Sociedad Patriótica de Sevilla, igual que Antonio Jacobo del Barco, de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, también en sus últimos años de la Real Sociedad Matritense de Amigos del País y finalmente de la Real Academia de la Historia, cuando ya estaba en Madrid. Él intentó, como digo, la aventura de la corte. Él, desterrado de Huelva sin poder volver a su tierra, a ver a su familia, se decidió finalmente a ir a Madrid y persiguió a la corte durante algunos años. Por las cartas que hoy conserva el Archivo Histórico Nacional sabemos que estuvo no solo en Madrid, también en Aranjuez, en la granja de San Ildefonso, tratando de conseguir un puesto que le permitiera unos ingresos para sobrevivir y para encauzar su vida académica e intelectual, pero finalmente no lo consiguió y murió olvidado en la pobreza, enfermo, creemos que en 1800. Al menos hay una carta de Juan Agustín Ceán Bermúdez a la Academia de la Historia en que dice que ha averiguado en Huelva que Miguel Ignacio Pérez Quintero murió solo y enfermo y pobre hacía 2 años. Como la carta es de 1802, deducimos que murió en 1800. Fue geógrafo, historiador, gramático, economista, y las obras principales que hoy podemos destacar son o histórico-geográficas o de economía, especialmente, como digo, dedicadas al campo, dedicado al fomento de la agricultura. Comenzó en 1790 con una disertación sobre las casitérites, un tema muy de moda, porque algunos ilustrados identificaban las casitérides con cierta parte de la costa española. Lo honesto con lo útil, un discurso agronómico, el primero que publicó. La Veturia Vindicada, que es su obra principal, ahora hablaremos de ella. Noches de diciembre, un título muy bonito que parece de una novela, pero que es también de materia agronómica. Es una serie de lecciones que él quiere brindar al campesinado para que los lea colectivamente en las noches de invierno. Unos pensamientos políticos y económicos que completan su obra publicada, y después una serie de obras, de discursos, de disertaciones que él hizo para los premios de las sociedades económicas vascongadas y matritenses, muchas de las cuales la mayor parte no se conocen ya, o se han perdido o están ilocalizables. Hace unos años descubrí el discurso sobre un plan de baldíos que se había dado por perdido en el archivo del Real Jardín Botánico de Madrid, donde allí está. Y su última obra, que conozcamos ya en la última fase de su vida, El podador instruido, una obra que quedó manuscrita sobre el arte de podar las viñas, probablemente a través de su larga experiencia familiar en los campos de Trigueros. La Veturia Vindicada es su obra más conocida, es una obra que trata sobre la antigüedad romana y céltica en ese ámbito territorial que se sitúa entre el Guadiana y el Guadalquivir, aunque el nombre de Veturia procede de Betis y de Urium, es decir, de los ríos Tinto y Guadalquivir, y que es un libro que probablemente, junto a los libros de Antonio Jacobo del Barco y de Juan Agustín de Mora, es lo más reseñable
de la Ilustración nacida y escrita en Huelva, pero que gravita en torno a dos ideas que hoy pasan por no ser ideas especialmente felices. Una es el intento de identificar la conistorsis céltica con su villa natal de Trigueros, cosa que hoy nadie defiende. Y la segunda idea es la refutación de esa identificación de Onuba con la villa de Huelva que había establecido Antonio Jacobo del Barco. Él vuelve a defender que Onuba era Gibraleón, una idea ya en la época, en 1794, bastante extraña, porque era ya la mayor parte de los eruditos ilustrados habían aceptado sin ambajes la identificación con Huelva, y probablemente por esa rivalidad que tenía con Antonio Jacobo del Barco, él vuelve a Gibraleón, vuelve a la idea de que Onuba es Gibraleón, trata de defenderla aquí en la Veturia Vindicada, sin gran éxito intelectual, todo hay que decirlo. Pero es una obra que, aparte de estas dos ideas, es una obra, como digo, concienzuda y erudita, que muestra lo mejor de los estudios geográficos e históricos de Miguel Ignacio Pérez Quintero. Este es un mapa que no incorporó al libro, no salió publicado en el libro, está hoy en el Archivo Histórico Nacional, y que acompañaba una carta a Manuel Godoy. El mapa es de la mano de Miguel Ignacio Pérez Quintero y sitúa las principales poblaciones, como digo, en tiempos romanos y célticos de este entorno de la Veturia o de la zona entre los ríos Guadiana y Guadalquivir. Algunas de sus portadas impresas principales, la disertación sobre las casitérides, con la que inició su andadura intelectual, Honesto con lo útil, los pensamientos políticos y económicos, y ese primer tomo de dos que tiene, de Noches de diciembre, que él subtituló Entretenimientos rústicos y conversaciones para la gente del campo. Esta es la única biografía que existe de Pérez Quintero, que escribí hace ya muchos años. Hoy estoy escribiendo una segunda edición ampliada, puesto que algunas informaciones en torno a sus últimos años y a su pleito inquisitorial, pues las descubrí después de la publicación del libro, y quiero hacer una segunda edición ampliada con más informaciones. Y terminamos la clase con José Isidoro Morales, o Morales Rodríguez, aunque él no utilizó el segundo apellido nunca en su firma. Pero José Isidoro Morales es probablemente, como decía antes, si hoy me preguntaran, pues el principal baluarte de la Ilustración de Huelva, o al menos el personaje con una ambición social, pero sin duda intelectual, más importante de las dos generaciones de ilustrados que hubo en nuestra ciudad y de nuestra provincia. Al menos las vicisitudes por las que pasó su vida, no siempre felices, pues así nos lo demuestran. José Isidoro Morales nació en una familia de comerciantes y navieros. El padre, Andrés de Morales, era un patrón de barco, hacía negocios por cuenta ajena, pero se estableció como comerciante, hizo fortuna, accedió a los puestos del cabildo y de alguna manera conquistó socialmente la sociedad onubense y pasó a vivir pues en la calle donde la mayor parte de los grandes comerciantes marítimos de Huelva se daban cita, en la calle de Ricos, Ricos en plural, que es donde nació José Isidoro Morales. Como muchos de los comerciantes de la época, quiso que al menos uno de sus hijos anduviera por la carrera eclesiástica. Le tocó a José Isidoro Morales, que hizo la carrera, como digo, de presbítero, pero también universitariamente fue primero maestro en filosofía, doctor en filosofía, podríamos decir hoy, o en artes, y también doctor en teología. Tuvo el doble doctorado en filosofía y en teología. Fue miembro también de la Real Sociedad Patriótica, de la Academia de Buenas Letras y también de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. Probablemente muchos de los personajes que compartieron con José Isidoro Morales perfil social e intelectual se hubieran quedado en este estatus, es decir, un presbítero con carrera en filosofía, en teología,
ortodoxa, pero en un momento determinado José Isidoro Morales tomó una conciencia bastante acusada de los límites de la educación tradicional en España, del problema de seguir manteniendo en las universidades y en los centros de educación unos métodos de enseñanza basados en la escolástica, todavía en lo que se llamaba entonces el ergotismo, y convencido de que el progreso material y moral de la sociedad de Huelva venía de una reforma integral y acusada de la educación, pues abogó en sus obras, sobre todo en sus primeras obras, por el final de la educación tradicional y por incorporar a los planes de estudio de las universidades las nuevas disciplinas científicas que estaban haciendo furor en el resto de Europa. La química, la física y las ciencias naturales, botánica, zoología, etcétera. De hecho, él consideró que debía abandonar los estudios teológicos y filosóficos e incorporarse a los estudios de las matemáticas, en los que él creía que estaba el verdadero germen de la nueva ciencia, de la ciencia dieciochesca y de los cimientos de una nueva sociedad. Y como no podía estudiarlas en la universidad, porque entonces las matemáticas no se estudiaban en la universidad, pues las estudió en las clases que se daban en San Hermenegildo por parte de la Sociedad Patriótica de Sevilla. Y después de estudiar, como digo, por su propia iniciativa, estas matemáticas, entonces muy en boga en Francia, que era su referente intelectual, pues quiso abandonar Sevilla, donde estaba establecido, y también hacer la carrera de Madrid, igual que Pérez Quintero, pero con mejor éxito al principio. De hecho, en 1790 accedió a la Casa de Pajes del Rey, donde se formaban los hijos de las principales familias, muchas de ellas militares, de España, y donde tuvo el puesto de director de matemáticas, después de teniente de ayo de la casa, y donde pudo codearse con los ambientes de la corte y de la intelectualidad, la política y de la buena sociedad madrileña, en las cuales se incorporó, como digo, de una manera bastante importante. En la Casa de Pajes del Rey estuvo desde 1790 hasta 1805, 15 años, en los que conoció a muchos protagonistas de la Ilustración española, a Jovellanos, a Saavedra, a Mazarredo, a una serie de personajes con las que compartiría aficiones e inquietudes en los años de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, hasta que en 1805 una reforma en los estatutos de la Casa del Rey, que exigían la carrera militar a su profesorado, hizo que cesara como teniente de ayo entonces de la casa, y a cambio Carlos IV le proporcionó una canonjía en la Catedral de Sevilla, lo propuso como canónigo, el Cabildo Catedralicio votó y aceptó esa propuesta del rey y se incorporó a la Catedral de Sevilla, y como complemento a su actividad y a sus oficios fue administrador de un hospital de sifilíticas en Sevilla, el Hospital del Espíritu Santo, en lo que hoy es la calle Bailén, Bailén de Sevilla, y que hoy está desaparecida. Quizás su obra principal está en conexión con los últimos años de su vida, en los que colaboró en primer lugar con el partido o digamos la ideología liberal que se daba cita en la Junta Central Suprema de Sevilla después de la invasión napoleónica, y por último en su etapa de afrancesamiento. Quizás la vida de José Isidoro Morales hubiera transcurrido como canónigo de una manera tranquila, de una manera sosegada, dedicado a su vida intelectual, si no fuera por la invasión napoleónica, que marcó un antes y un después, no solo en la política, sino en la intelectualidad de Sevilla. Fue un acontecimiento que extremó las actitudes, que obligó a muchos personajes de la sociedad española a elegir bando, y que de alguna manera desordenó el transcurso de la vida de España.
Mientras estuvo la Junta Central Suprema en Sevilla, como digo, colaboró con los ambientes liberales, con Jovellanos, con Saavedra, y fue llamado por Jovellanos para incorporarse a la Junta de Instrucción Pública, que iba a estudiar uno de los temas palpitantes que estaban entonces sobre la mesa de cara a la celebración futura de unas Cortes. Y ese tema fue la libertad de imprenta, es decir, lo que hoy se llamaría la libertad de prensa. Estudiada en la Junta de Instrucción Pública, José Isidoro Morales no solo escribió el discurso que se publicó como resultado de aquellas deliberaciones, cosa que se publicó en 1809 con título de Memoria sobre la libertad política de la imprenta, sino que además redactó el proyecto de ley que después iba a ser tomado por las Cortes de Cádiz para su célebre decreto del 10 de noviembre de 1810, en que se declaraba abolida la censura y abierta la libertad de prensa, y, como digo, decreto que se basó directamente en un borrador escrito por José Isidoro Morales, que fue, de alguna manera, hoy, que hoy podemos considerar como el padre de la libertad de prensa. Además de todo eso, hoy pasa por ser el pionero de la matemática electoral, es decir, de las disquisiciones en torno a obtener el sistema más justo, ¿no?, para determinar el resultado de unas elecciones, tema muy de moda en la matemática europea del momento. Fue un impulsor declarado de la educación de las mujeres. Las mujeres tenían una educación restringida a aspectos puramente domésticos y aspectos sociales, es decir, no solo las cuestiones del bordar o del tejer, sino también del baile, del tocar el pianoforte, etcétera. Sin embargo, él incorporó a la educación femenina otras disciplinas más modernas y más actuales, como la física, como los idiomas, francés, italiano, como la geografía, como la gramática, como la literatura, como la historia, etcétera. Y, como digo, padre de la libertad de prensa en España. Pero la época quizás más triste de su vida fue la que le tocó a partir de la invasión napoleónica de España y sobre todo de la entrada de los franceses en Sevilla el 1 de febrero de 1810. Muchos de sus compañeros tomaron el camino de Cádiz, se refugiaron en Cádiz para combatir la invasión napoleónica. Él, sin embargo, se quedó en Sevilla y colaboró con la administración de José I en puestos de responsabilidad, predicó en el cumpleaños de Napoleón, fue incluso a Cádiz a pedir a sus antiguos compañeros la rendición de la ciudad para evitar los derramamientos de sangre, cosa que después no le sería perdonado. Y fue tan grande su compromiso con la administración napoleónica, sin duda porque pensaba que era una buena solución, un gobierno ilustrado para los problemas de España. Sin embargo, la derrota de las tropas napoleónicas hizo que fuera al final uno de los 10.000 españoles, al menos, que cruzaron las fronteras españolas después de la batalla de Vitoria y que se exiliaron en Francia, pues en el primer exilio español de envergadura. Él no volvió nunca más a España. Estuvo deambulando por algunas ciudades del sur de Francia hasta establecerse a partir de 1814 definitivamente en París. En la pobreza, puesto que no tenía ingresos, dio algunas clases particulares para mantenerse, pero las fuentes contemporáneas indican la pobreza, la soledad, el desarraigo de sus últimos años. Logró conocer a algunos de los grandes personajes de la Ilustración europea, coincidió algunas veces con Humboldt, que tenía una gran impresión de José Isidoro Morales, pero el 29 de octubre de 1818, a las 6 de la mañana, pues murió en París, en la calle de Grandmont, siendo enterrado prácticamente de limosna por su compañero de afrancesamiento, el antiguo ministro de la guerra, Gonzalo O'Farrill. Hoy sus restos reposan en el cementerio de Père Lachaise de París, donde hace algunos años junto con mi esposa María Antonia Peña, que fue la que descubrió la tumba, pues vimos el último sitio donde reposan
los restos de José Isidoro Morales. Algunas de sus obras impresas, las primeras obras están dedicadas a la educación, sobre todo en esta conciencia de que la educación es el instrumento fundamental para el progreso de las naciones. El comentario a José de Mazarredo sobre la educación de su hija, donde, como decíamos, hace que a la mujer, o él insiste en que la mujer debe incorporarse a los conocimientos científicos de la época. La obra fundamental en la matemática de José Isidoro Morales, la memoria matemática sobre el cálculo de la opinión en las elecciones, complementado con un apéndice, y algunas obras menores que también tiene excepción hecha de esa gran memoria sobre la libertad política de la imprenta de 1809, que le concede, sin duda, la paternidad sobre la libertad de prensa en España. Él dejó algunas obras manuscritas también, algunas obras en torno, por ejemplo, al proyecto de unificación de pesos y medidas del Instituto Nacional de Francia, al que él quería haber acudido a la conferencia internacional, no pudo ser, y algunas disertaciones varias, muchas de ellas no conocidas o perdidas. Esta es la calle Ricos, donde nació José Isidoro Morales. Todavía se ve a la izquierda la casa natal. Hoy ya no está, hoy ha sido sustituida por una casa neorrenacentista, pero bueno, tenemos identificado, como digo, el lugar de su nacimiento y algunas portadas, su obra principal, como digo, matemática, la memoria matemática, su apéndice, que hoy es reivindicado, como digo, como un pionero de la matemática electoral, sobre todo en la Universidad de Michigan, en los Estados Unidos, lo tienen considerado como uno de los grandes matemáticos de su momento. La memoria de la libertad política de la imprenta y otras obras impresas y manuscritas que nos han dejado, la mayor parte de ellas no han vuelto a editarse nunca. Estos son algunos de los estudios sobre José Isidoro Morales, el primero del profesor de la Universidad de Córdoba, Manuel Peña Díaz, sobre precisamente la paternidad de la libertad de prensa. El del centro es mi biografía sobre José Isidoro Morales, publicada hace unos años en el Centro de Estudios Andaluces, y también una biografía, sobre todo a través de los aspectos matemáticos, de José Isidoro Morales en la Universidad de Valladolid por Miguel Martínez Panero y José Luis García Lapresta, reivindicando, como también digo, ese protagonismo en la matemática electoral. Esta es la tumba de José Isidoro Morales, que está, como decía, en el cementerio de Père Lachaise de París, en la llamada Isla de los Españoles, junto a algunos otros ilustrados afrancesados que también descansan en ese sitio, y en cierta forma es una imagen que simboliza el final de la Ilustración en Huelva. El siglo XIX fue, en términos intelectuales, en Huelva y su provincia, mucho más apagado de lo que fue la segunda mitad del siglo XVIII. Y aquí en París pues terminan en este cementerio muchas de las inquietudes y de las aspiraciones de un par de generaciones de ilustrados de Huelva que quisieron mantener viva la llama del conocimiento y la llama del fomento de la nación. Esta es una frase con la que quiero terminar, una frase de José Isidoro Morales que escribió en una carta de 1805 a Ceán Bermúdez y que dice: las luces de un pueblo siempre se medirán por el progreso de su civilización, y de la civilización se nos quiere hacer retroceder. Tenemos el mandato de no retroceder en nuestro amor al conocimiento, en ese sapere aude que nos ilumina, en ese atrévete a conocer, atrévete a saber, no estés conforme con conocimientos adquiridos, sino vamos a ir un poco más allá siempre. Esa es la lección de un par de generaciones de ilustrados de Huelva cuya obra hoy sigue iluminándonos. Muchas gracias. Esto ha sido todo lo que hemos tenido en el programa de hoy. Nosotros regresaremos con más contenido y más aula de la experiencia después de Semana Santa. Hasta entonces, les esperamos aquí en Huelva Televisión. No falten a la cita.